Hola a todos, en el día de hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para cualquier negocio y es el embudo de venta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo convencer a tus clientes potenciales para que te compren tus productos o servicios? Bueno, eso es exactamente lo que hace el embudo de venta. ¿Quieres saber más? Entonces, quédate hasta el final del video que te lo explico de una manera tan fácil y tan sencilla que jamás se te olvidará. Me presento, mi nombre es Jesús Guarecuco, soy estratega de marketing, emprendedor, vendedor profesional y ayudo a empresas y emprendedores a conectar con sus clientes potenciales y así aumentar sus utilidades. El embudo de venta, también conocido como funnel de venta, por su traducción en el inglés, es estructurado de la fórmula AIDA o método AIDA y es el que vamos a ver a continuación. ¿Qué es el embudo de venta? Es una estrategia esencial y fundamental para convertir a tus prospectos en clientes y aumentar las ventas considerablemente. En este video te mostraré cómo puedes crear tu propio embudo de venta. Entonces, vamos para allá. En la parte superior del embudo tenemos a la etapa de la atención. Aquí es donde atraemos, valga la redundancia, la atención de nuestro público objetivo mediante contenidos relevantes y atractivos. ¿Quieres un ejemplo de eso? Bueno, imagina que tienes una tienda de venta de productos de belleza en línea. En esta etapa podrías crear contenido en las redes sociales, que son muy importantes, sobre todo de tendencias de maquillaje y cuidado de la piel, para captar la atención de las personas interesadas en estos temas. Otro ejemplo sería hacer blog y video para destacar los problemas que nuestros productos resuelven y pueden mejorar la vida de nuestros posibles clientes. Una vez captamos la atención de nuestro público, pasamos a la segunda etapa, que es la del interés. Aquí profundizamos en la información sobre nuestros productos y servicios para despertar el interés y la curiosidad de nuestros clientes. Un ejemplo, y retomando el de la tienda de productos en línea, podríamos también subir tutoriales de maquillaje utilizando nuestros propios productos o también reseñas de clientes y satisfechos de nuestros productos que han resuelto algunos problemas y las mismas expectativas de ellos. Después de generar interés, nuestro objetivo es convertir ese interés en un deseo genuino y esta es la tercera parte de nuestro embudo de venta. En esta etapa destacamos los beneficios y características únicas de nuestros productos para aumentar su atractivo. Un ejemplo, podríamos resaltar la exclusividad de nuestros productos, la ventaja competitiva que ofrecen o cualquier otra oferta especial que pueda motivar a los clientes a tomar una acción y a realizar la compra. Finalmente llegamos a la última etapa, que es la de la acción, la que más nos interesa, que es donde convertimos el deseo en acción. ¿Para qué? Para la compra. Aquí es donde cerramos las ventas y guiamos al cliente a través de un proceso de compra. Debemos eliminar cualquier barrera de obstáculo a la acción y así facilitamos la conversión del cliente. Un ejemplo podría ser ofrecer enlaces directos de nuestra tienda en línea o proporcionar instrucciones claras sobre cómo realizar un pedido para facilitar el proceso de compra. En resumen, el embudo de venta es una herramienta poderosa que te ayuda a convertir prospectos en clientes de manera efectiva. Una vez tú comprendas cada etapa del embudo y sabes aplicar las estrategias específicas a cada una de ellas, podrás aumentar significativamente las conversiones y las ventas. Si te ha gustado este video y quieres seguir aprendiendo sobre estrategias de marketing y venta, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar una de las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Chao.